cámaras, por favor. Profe, yo tengo un problema. Y vamos a trabajar el tema gramatical, ¿sí? Primero, para trabajar el tema gramatical debemos recordar algo, ¿no? Vayan poniendo presentes, faltan por favor 4 personas o 5 personas poner presentes. ¿No? Nosotros estudiamos oraciones compuestas y un tipo de oraciones compuestas que se llamaban subordinadas, en este caso sustantivas. ¿Ya? En esta segunda unidad vamos a estudiar las oraciones compuestas subordinadas adjetivas, ¿sí? Recordemos que es una oración compuesta. Tienen 2 o más verbos, utilizan conectores para juntar por lo menos 2 o más acciones y analizamos su estructura mediante la estructura morfológica de la oración. Ya no la analizamos mediante la estructura normal que se había aprendido básica de sujeto y predicado, ¿sí? Entonces, estas 3 cosas debemos recordar antes de comenzar a analizar estas oraciones compuestas que va a analizar el libro, ¿sí? ¿De qué se tratan estas oraciones compuestas? Subordinadas adjetivas. En el siguiente video. ¿Vemos ahí? Sí. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Hoy vamos a empezar el bloque de las oraciones subordinadas adjetivas. En primer lugar, vamos a definirlas. Las oraciones subordinadas adjetivas, como sabéis, son aquellas oraciones compuestas, es decir, que tienen más de un verbo, que dependen de una oración principal y se van a comportar exactamente igual que lo hace un adjetivo en la oración simple. Es decir, van a expresar una característica respecto a un nombre que encontraremos en la oración principal y que llamaremos antecedente. Estas oraciones también sabéis que se denominan relativas porque van a ir introducidas por unos nexos que decimos que son relativos, porque hacen referencia a este antecedente y podrán ser pronombres y adverbios, como iremos viendo en esta clase. Por último, también deciros que estas oraciones subordinadas adjetivas en el 98% de los casos siempre van a funcionar como complemento del nombre, por tanto no nos da muchos problemas y en alguna ocasión muy puntual serán de atributo. Vamos a ver un ejemplo. Fijaos, en el jardín hay flores que se han marchitado. Tendríamos 2 verbos, hay, ha marchitado, por tanto sabríamos que es una oración compuesta. En el jardín hay flores, las cuales se han marchitado. Si os fijáis, este que lo he sustituido por las cuales, para ver que hace referencia a flores, que será su antecedente. Por tanto, este que será un pronombre relativo y toda esta parte será la subordinada adjetiva. Si es una subordinada adjetiva, por tanto la podremos sustituir por un adjetivo. Probamos, en el jardín hay flores marchitas, en el jardín hay flores bonitas. Vemos que funciona perfectamente, por tanto será una oración subordinada adjetiva de complemento del nombre, porque ya os he dicho que es la mayoritaria. Vamos a ver otro ejemplo. Luis es quien me ha dado la noticia. Es, ha dado, 2 verbos, oración compuesta. Luis es el que, es el cual me ha dado la noticia. Vemos, por tanto, que este quién es un pronombre relativo que hace referencia a Luis, que será el antecedente. Y diremos, Luis es el noticiero, Luis es el guapo, sustituyendo toda la subordinada por un adjetivo. Si os fijáis, por tanto, será una oración subordinada adjetiva, pero en este caso, como tenemos un verbo ser copulativo, será atributo. Será esos casos menos frecuentes, pero que existen. Bien, ahora vamos a ver un poquito cuáles son los nexos que introducen estas subordinadas. Son los que hemos denominado relativos. La característica principal de estos nexos es que tienen una capacidad anafórica, es decir, hacen que el hablante vaya hacia atrás en el discurso, atrás en la oración, y encuentre esa palabra a la que hacen referencia que denominamos antecedente. Además, tendrán una doble función. Serán nexos, es decir, introducirán la subordinada dentro de la principal y las encadenarán, las enlazarán, pero además tendrán su propia función sintáctica dentro de la subordinada. Para detectar estos relativos, para saber si estamos ante un pronombre o un adverbio relativo, tendremos un truco muy útil que es la muletilla cual, como he hecho aquí en flores. Si podemos sustituir el relativo por un cual y funciona en la frase, quiere decir que estaremos ante una oración subordinada adjetiva. Fijaos, tendremos 2 tipos de nexos relativos que tendrán distinta categoría gramatical, los pronombres y los adverbios. Tendremos pronombres como qué, cuál, quién, quiénes, cuyo, cuya, cuyos, cuánto, cuánta, cuántas,
¿Cuántos? Y los adverbios dónde, cómo y cuándo. Como hemos visto un ejemplo del primero del pronombre relativo, vamos a ver uno de adverbio. Fijaos, nos encontraremos en el bar donde estuvimos ayer. Encontraremos un verbo, estuvimos, otro verbo, por tanto, oración compuesta. Y decimos, nos encontraremos en el bar en el cual estuvimos ayer. Como podemos conmutar este adverbio donde por un cual, quiere decir que es un adverbio relativo. Y hará referencia al antecedente en el bar. Por tanto, sería una oración subordinada adjetiva de complemento del nombre. Lo podemos comprobar sustituyéndola por una estructura adjetival. Por ejemplo, nos encontraremos en el bar de ayer, nos encontraremos en el bar antiguo, y funciona perfectamente. Y ahora, si buscásemos la función dentro de la subordinada de este adverbio relativo, diríamos, nosotros estuvimos ayer en el bar. Por tanto, este adverbio funcionaría dentro como circunstancial de lugar. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de estos antecedentes que tienen las oraciones subordinadas adjetivas. El libro comienza mostrándonos 4 ejemplos de estas oraciones subordinadas. El ejemplo D es igual a los que ha mostrado el video, en donde la parte adjetiva está al final. Sí, dice lo siguiente. Los docentes prepararon una fiesta para los estudiantes que complementaron sus estudios. ¿Sí? Y hace la pregunta siguiente. ¿A qué sustantivo modifica la proposición subordinada adjetiva de la oración anterior? Si yo no la tuviera como oración compuesta, si la tuviera como oración simple, me dice en este caso el video que todo esto que está desde el que hacia allá sería reemplazado como un adjetivo. Normalmente un adjetivo en una oración con modificador directo, en este caso, modifica directamente al sustantivo. Entonces, dice la pregunta, ¿a qué sustantivo modifica? ¿Sí? El que complementa sus estudios, ¿a qué sustantivo modifica? ¿A los docentes o a los estudiantes en esa oración? Chicos. ¿A los docentes o a los estudiantes? ¿A cuál modifica el hecho de que completaron los estudios? ¿Quiénes completaron los estudios? ¿Los docentes o los estudiantes? Los docentes. ¿Mm? Los estudiantes. Entonces ponga ahí abajo, en donde dice sustantivo, los estudiantes. ¿Sí? La oración dice, los docentes prepararon una fiesta para los estudiantes que completaron los estudios. ¿Quiénes completaron sus estudios? Los estudiantes. ¿Sí? Vamos a analizar hacia atrás porque en este caso las primeras 2 oraciones están diferentes a las que presenta el video. ¿Sí? Los periodistas, hoy es Día Mundial del Periodista Ecuatoriano, ¿ya? Escribieron los reportajes que se publicaron en el Diario de la Tarde. ¿A quién modifica que se publicaron en el Diario de la Tarde? ¿A los periodistas o a los reportajes? A los reportajes. ¿Ya? A los reportajes, ¿sí? Ponga aquí reportajes, porque esos son los que se publicaron en el Diario de la Tarde. Reportajes. ¿Ya? En esas 2 siguientes oraciones, el consecuente, ¿no? Recuerden que este sustantivo es antecedente. El consecuente está en el medio. ¿Sí? Que han sido vacunadas, que se transmitieron en la radio. Entonces, ahí está directo el sustantivo. Ya no está en la segunda parte. ¿Ya? Entonces, la primera, las noticias que se transmiten en la radio tienen una gran audiencia.
¿A qué sustantivo modifica la proposición subordinada adjetiva de la oración anterior? A las Noticias. noticias. ¿Ya? La siguiente oración dice, las mascotas que han sido vacunadas están listas para la adopción. ¿A quién modifica qué sustantivo? Las mascotas. A las mascotas. Listo. Hemos hecho la primera actividad. ¿Ya? El libro va a nombrar diferentes tipos de acuerdo a los nexos. ¿Ya? Los nexos que utilizamos aquí es el nexo qué y los nexos relacionados con personas. ¿Cuál, quiénes, cuántos y todos los demás? ¿Ya? Yo después, al final de la clase, trabajaré más sobre dos tipos, ¿sí? Pero en este caso, tenemos que trabajar sobre cualquiera también de los tipos que funciona con el libro. Sigamos con el video, por favor. Bien, vamos con el antecedente. Fijaros, es muy importante que siempre recordemos que las oraciones subordinadas hacen referencia a una palabra en una oración subordinada adjetiva. Una oración subordinada adjetiva sustantivada. Por tanto, esta es la clave. Siempre tenemos que tener. Quiero que os fijéis en estas frases donde vamos a ver la diferencia entre que aparezca o no este antecedente. Compra la que te guste más. En este caso tenemos dos verbos, compra, guste, y fijaos, compra la que te guste más, compra la cual te guste más. Pero nos preguntamos, ¿la cual qué? En este caso no tenemos un antecedente, este qué no hace referencia a nada. Por tanto, se trata de una oración subordinada, adjetiva sustantivada. Sería equivalente a decir, compra esta, compra una cosa. Por tanto, oración subordinada adjetiva, sustantivada, de complemento directo. Fijaos en esta en cambio, compra la chaqueta que te guste más. Compra, guste, dos verbos, compra la chaqueta, la cual te guste más. Por tanto, este que hace referencia al antecedente chaqueta. Y podríamos sustituir toda la subordinada por un adjetivo. Compra la chaqueta azul, compra la chaqueta grande. Por tanto, en este caso sí estamos ante una adjetiva de complemento del nombre. Ahora fijaos en esta, compra como si no hubiera mañana. Quiere decir que compra así. Ya, listo. Entonces, este antecedente afecta directamente a esta parte de la oración adjetiva que no se la puede quitar, ¿ya? Porque como está subordinada, si yo le quito me cambia todo el sentido. Porque si yo le quito, compra la chaqueta grande. En este caso, puedo comprar cualquier chaqueta. Si yo le tengo a qué le guste más, estoy diciendo una chaqueta en especial. ¿Ya? Entonces, con el que normalmente yo hago que se especifique algo que está comprometido con la oración. ¿Sí? Está dependiendo de la oración. Y no se le puede quitar porque está cambiando el significado. ¿Sí? Como decía en la otra oración, los periodistas, ¿cómo es? Los docentes prepararon las fiestas para los estudiantes. ¿Prepararon para todos los estudiantes? No, solo para aquellos que completaron sus estudios. ¿Sí? Entonces, yo tengo que aprender a hacer estas oraciones especificando. Me dice, examina el uso de las subordinadas, escribe tus ejemplos. Me dice, la ciudad que visitamos tiene muchos atractivos. No le puedo quitar este que visitamos. ¿Por qué? Porque si no sería cualquier ciudad. ¿Ya? Los materiales con los que construyeron la iglesia son muy durables. No le puedo quitar con los que construyeron la iglesia, porque si no cambiaría la oración. Entonces tengo que crear dos oraciones. ¿Será más fácil hacerlas en plural o en singular? Plural. ¿Ya? Entonces haga dos oraciones iguales o parecidas o semejantes utilizando solo el nexo que. En plural. ¿Pueden hacerlo solos o les ayudo? Nos ayuda.
Nos ayuda, dice. La primera, ¿verdad que favor. después para mañana sí va a tener que hacer solito, ¿no? Los perros que ladraron toda la noche. Aitana, dígame. No era yo, era yo. Ah, Justin, ya dígame. Le tenemos que hacer oraciones en plural de, podemos aumentarle de ciudad, ciudades. En este caso, la idea es que ustedes hagan oraciones semejantes con otros sustantivos, ¿no? Por eso ahorita, en estas dos primeras les voy a ayudar yo, ¿ya? Después vemos cómo hacen ustedes, ¿sí? Los perros que ladraron toda la noche están cansados. Los perros que ladraron toda la noche están cansados. ¿Ya? Aquí tiene que aprender, ¿no? Alexander. ¿Todos los perros ladraron toda la noche? No, ¿Cuáles ladraron? mande. ¿Cuáles ladraron? Los perros. No, los que están cansados. Ah, Así tiene que responder para poder hacerse estas oraciones, por favor, chicos. ¿Sí? Los perros que ladraron todas las noches están cansados. Las reglas que me sirvieron están en mi maleta. Las reglas que me sirvieron están en mi maleta. Alejandro, ¿qué reglas están en mi maleta? Mantelice. ¿Qué reglas están en mi maleta? En singular. A ver, las que me sirvieron. ¿Verdad? Le estoy enseñando yo trucos para que pueda hacer. Sí, si usted me responde de esa manera, ya después va a poder hacer solito. Dígame, señor Sebastián. Era para responder. Ya, listo. Ya. Listo, ya tenemos esas dos oraciones. ¿Sí? Podemos hacer esto con otras. Profe, Dígame. ¿puede repetir la última oración? Las reglas que me sirvieron están en mi maleta. ¿Ya? Podemos hacer esto con otros pronombres. En este caso, el pronombre ¿quién? ¿Sí? El libro pone dos. Los científicos con quienes compartimos el foro fueron muy claros y sencillos. Los amigos de quienes te hablo llegaron después de muchos años. ¿Sí? Pero si yo hago en singular, sí le podría yo quitar, en este caso, el tipo de oración. Pero cuando ya utilizo en singular, esto se vuelve un inciso explicativo. ¿Sí? Se vuelve un inciso explicativo. ¿Sí? Yo pudiera hacer una oración. Me dice que haga con quién. El científico, coma, quien lastimó a la estudiante, cierro la coma, trabaja en el laboratorio. Eso escribimos. Si yo, solo estoy explicando, si yo quitara quien lastimó al estudiante, ¿la oración tuviera sentido? Creo que sí. Ya tuviera, sí tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, si ya utilizo en singular, ¿ya? Después del rato voy a explicar los dos tipos, ¿sí? Esa ya no depende,
necesariamente de estar dentro de la oración. ¿Sí? Hagamos 2 oraciones semejantes en plural. Nosotros tenemos que hacer. Alan me dice que él es, coma, quien juega excelente fútbol, coma, si yo hago ya desde el quien tengo que ya poner comas, ¿no? Si él es, coma, quien juega excelente fútbol, mi amigo. Nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, usted tiene que hacer. Ya le ayudé con las 2 primeras. Y podemos hacer también en singular. Si hace en singular, tiene que poner entre comas. Si hace en plural, ¿con quiénes? No necesita poner entre comas, porque ahí depende. Sí, correcto, Diego. Comience con mayúscula la oración, por favor. 2 oraciones. ¿Solo con quién? ¿O con quiénes? Le mandé toda la clase de una cosa. Se puede leer. ¿No? Los indígenas, coma, ¿quiénes? Los indígenas, quienes me ayudaron. No iba a poner, los indígenas son quienes me generaron el paro. No. Aquí, por si acaso, el nexo debe ayudar a tener una oración que especifique o, en este caso, explique algo, ¿sí? Entonces, normalmente yo tengo que poner así, los indígenas, ¿quiénes? ¿Sí? El primer verbo y después otra parte con el segundo verbo. Los indígenas, ¿quiénes me alimentaron? Me ayudaron. ¿Sí? Con una coma. No hay ningún problema en ese. Los mecánicos, quienes arreglaron el carro, coma, trabajan para mi papá. Sebastián. Ya. Igual que funciona el quién o el quiénes, funcionan el cuál y el cuáles. ¿Sí? Entonces el libro hace 2 oraciones más, pero ya sino con cuál y cuáles. Y me propone 2 ejemplos. ¿Sí? Y dice que hagamos 2 oraciones más ejemplo. ¿Sí? Los motivos por los cuales, los motivos los cuales, entre comas, ¿no? Te aprecio están guardados en tu memoria, los amigos con los cuales se reúne mes en el barrio. Normalmente no necesito utilizar por los cuales o con los cuales. Bueno, puedo utilizar con las cuales, porque estoy haciendo oraciones adjetivas y el por ya me da una razón, ¿sí? Entonces, las siguientes oraciones traten de hacerlas como las de abajo, ¿no? Las amigas con las cuales se reúne
cada mes viven en el barrio. ¿Sí? ¿Ya? Mis compañeras con las cuales hago los deberes son buenas amigas. ¿Sí? Así se hacen las cosas. ¿Con cuál o con las cuales? Si utilizo el pronombre, en este caso el adverbio cual va entre comas. Utilizo el adverbio cuales con las cuales para hacer, en este caso, es preferible poner una coma después de la parte subordinada para que se entienda. Diego. Sí, después del bio, una coma para que se entienda. La de los gatos. Ya. Hay un pronombre o un nexo que utilizamos muy poco en este caso. Se llama el nexo cuyo. Y que sí cambia tanto en singular como en plural. ¿Ya? Cuyo, cuya, cuyos, cuyas. ¿Sí? Entonces, aquí hay 4 ejemplos con ese nexo. Funciona igual que el cual, funciona igual que el quién o quiénes, y hacen este tipo de oraciones. ¿Sí? El médico cuyo paciente recibió un trasplante obtuvo un premio. ¿Sí? Si eso está entre comas, el médico obtuvo un premio, tiene sentido. ¿Sí? Los estudiantes cuyos proyectos están terminados pueden presentarlos. No puedo quitar cuyos proyectos están terminados porque me cambia el sentido de la oración. La niña cuya mascota se perdió ayudó en la búsqueda. La niña ayudó en la búsqueda de la mascota y hay una referencia que no se puede quitar. Me encantan los cuentos cuyas historias tratan de aventuras emocionantes, ¿sí? Entonces, escriban ustedes 2 oraciones, pero en este caso utilizando los pronombres, los adverbios o nexos, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. 2 oraciones nomás, en esas 4 líneas. ¿Ya? Solo 2 oraciones en cuyo. Sí, 2 oraciones. Todos estamos haciendo solo 2 oraciones, por favor. ¿Sí? Vaya. Ustedes escriben más grande y son oraciones compuestas. Entonces, si les hago hacer 4, no les va a avanzar en las 4 líneas. ¿No es cierto? Por eso estamos haciendo solo 2 oraciones en cada caso. Sandra, cuya prima
es mi novia, entre comas, ¿no? Le gusta tocar la guitarra. Entonces, ese es un tipo de oración utilizando el cuya. Al revés, los animales son las aves cuya piel tiene plumas, al revés. Sebastián, por favor. Diego, el perro cuyo dueño adoptó entre, cuyo dueño lo adoptó entre comas. Está feliz, está con tilde, Diego. Normalmente estas oraciones no deberían utilizar los otros nexos para no confundir con los otros tipos de oraciones compuestas subordinadas que hemos aprendido en clases, ¿sí? Sin embargo, hay momentos en los cuales se utiliza, ¿sí? El video analiza con el cómo, en el libro se encuentran el dónde, el cuándo y el cómo, ¿sí? Vamos a ver si avanzamos todavía para ver esta parte. De esta manera. Por tanto, sería una oración subordinada. Compra de esta manera. En cambio, la siguiente, no, en la cual compra. Será el antecedente y esta parte será la oración subordinada, adjetiva, complemento de...